Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Pero Dios usa a sus ángeles para mantener y defender a aquellos que son suyos. En el libro de Daniel, el capítulo 10, el inicio de una visión de Daniel, la cual sigue de manera continua hasta el final del libro. En este capítulo, Daniel es visto de nuevo, cuenta como un hombre que no cesa de orar. Previamente, en el capítulo 6, cuando fue amenazado y ser echado en el foso de los leones, este profeta continúa dedicando en su vocación de la oración. Él nunca dejó de orar, nunca tomó unas vacaciones en su devoción para con Dios. Fue a través de este canal de la oración que Daniel se mantuvo en contacto con el cielo y por medio del cual recibió las revelaciones de los eventos venideros sin su hábito de la oración. Daniel hubiera sucumbido a convertirse en un judío típico en el cautiverio. La oración abrió el cielo a su mirada profética y desplegó el panorama de los eventos venideros delante de sus ojos. Por ejemplo, en el capítulo 9, durante primero las oraciones de Daniel, en el día, Dios le reveló la visión de las 70 semanas. Esta visión se ha convertido en una clave crítica en el discernimiento con respecto a los últimos días del cristiano, como debemos todos obedecer, la necesidad de velar y orar. La carga espiritual del libro de Daniel capítulo 10. La apertura del capítulo 10 nos revela que Daniel había pasado a través de un periodo de oración que había durado 3 semanas. No es que Daniel huya invertido esas 3 semanas en una postura de oración con su cuerpo físico, ni con palabras de petición hacia Dios. Fue un tiempo invertido, esperando en Dios, con una actitud de expectación espiritual. Las vocaciones y ocupaciones ordinarias de la vida fueron hechas a un lado, y aún las necesidades ordenadas del cuerpo recibieron la mínima atención. En Daniel capítulo 10, versículo 3, nos dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esta dieta mínima puede haberse agregado a su debilidad mencionada en Daniel capítulo 10, versículos 7 y el 8. Estas autonegaciones fueron implementadas por ejercicios vigorosos de cierta clase positiva, porque desde el primer día que depudiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Daniel capítulo 10, versículo 12. Es interesante observar el tiempo del año en el cual Daniel tuvo esta agotadora temporada de oración. De acuerdo a Daniel capítulo 10, versículo 4, fue en el día 24 del mes primero. La Pascua llegó en el día 14 del primer mes, y la fiesta de los panes sin levadura le siguió el día 15, la cual duraba 7 días. Los 21 días de devoción de Daniel incluían los días de la celebración anual de la liberación de Egipto. Era necesario comer pan sin levadura
no comí manjar delicado al final del tiempo descrito, de la ausencia. Él todavía no había alcanzado el objeto de su búsqueda en su oración, en lugar de cancelar sus devociones con el pensamiento de que él había cumplido con sus obligaciones. Continuó presionando por cumplir con los deseos de su corazón. Con cuántas frecuencias nuestras responsabilidades nos conducen a llevar a cabo nuestras devociones, pero el placer a llevarlas a cabo no es tan presente en nuestros corazones. Para Daniel, la oración era una oportunidad para buscar lo que él deseaba saber. Dichas temporadas de restricción le ofrecieron a Daniel oportunidades especiales para preservar en sus clamores largas vigilias. Lo habilitaron para mirar más allá de las dimensiones del tiempo hacia la vasta extensión de la eternidad y de su discernimiento en la historia. Daniel tomó tiempo para escudriñar las escrituras y ya escritas y esperar en Dios aquellas revelaciones que el Señor habría de dar. Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Parece que Daniel había buscado un lugar de retiro de las demandas de otras labores, con el propósito de esperar en el Señor. Él declaró en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 4, que estaba a la orilla del gran río Hiddekel, o río Tigres, cuando recibió esta visión aquí. Daniel miró a un varón. La descripción de Daniel en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 5 y el 6 es muy similar a la descripción de Juan el Amado que hace acerca del Hijo del Hombre en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Daniel cayó sobre el suelo como un hombre muerto. Entonces el mensajero celestial vino y hizo se puese sobre sus rodillas. Luego el mensajero le relató algo, un retraso de 21 días, que era conscientemente a su oración. Él le aseguraría a Daniel que su oración fue echada en el primer día. Y le dice a Daniel: a causa de tus palabras he venido. El libro de Daniel capítulo 10 versículo 12. Durante 3 semanas Daniel había buscado la presencia, pero los cielos parecían haberse cerrado. Previamente, en el capítulo 9, Gabriel apareció repentinamente para contestar una oración de Daniel, aún antes que él pudiera terminarla. En esta oración no había recibido una respuesta inmediata. 21 días después, finalmente, Gabriel llegó con una respuesta para Daniel. ¿Por qué el retraso? La respuesta fue retrasada debido a que el príncipe del reino de Persia se había opuesto a Gabriel durante 3 semanas completas. Tal habilidad para retrasar la respuesta a Daniel nos da una gran evidencia de poder del príncipe del reino de Persia. En algún lugar en su vuelo del cielo, de su morada, Gabriel invadió el campo a los lugares celestiales mencionados en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, probando por espíritus malignos. Miguel vino para liberar a Gabriel de esa posición del príncipe de Persia. Este príncipe era un espíritu de gran maldad. ¿Quién era este príncipe? Nosotros creemos que era Satanás, quien controlaba el reino de Persia. Satanás es la cabeza
de un innumerable ejército de ángeles caídos. Él es el Dios de esta era, controlada los asuntos de los reinos de este mundo. Los espíritus de maldad en regiones celestiales son sus agentes, a través de los cuales mantienen el control e influencia en estos reinos. Tiempo después en la historia del diablo hizo una declaración a Cristo en la tentación del desierto. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6. El diablo llegó a este poder o autoridad sobre el hombre debido a que el hombre se la entregó a él a través de un proceso de tiempo. Debemos reconocer que Jesús no negó la declaración hecha por el diablo. Satanás verdaderamente es el poder detrás de los líderes de los grandes reinos. Cuando los hombres surgen en alguna autoridad nacional y global, llegando bajo influencias oscuras de maldad que están tratando de implementar el plan de Satanás. En contraste, las fuerzas providenciales de ángeles que animan a líderes en dirección de la justicia. Dios tiene su plan. Satanás también tiene un plan. Con frecuencia Dios influencia a los líderes mundiales hacia la justicia a través de sueños. Satanás mismo, como el príncipe de la potestad del aire, está por encima de estos líderes y está firme detrás de todas esas agencias. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos 11 hasta el 19, está dirigido al rey de Tiro. En contexto con este rey, se nos da una descripción de otro ser existente detrás de ese rey, quien es su poder gobernante. Esta descripción únicamente encaja bien con un ser espiritual, Satanás. Isaías en el capítulo 14 nos habla del poder detrás del rey de Babilonia, quien también es Satanás. El poderoso dominio de Satanás está en los cielos justo encima de la tierra, al igual que también está en la tierra. Satanás es tanto el príncipe de la potestad del aire, al igual que el Dios de este siglo. Él tiene el control sobre todos los reinos de la tierra, como resultado a través de los siglos de que el hombre invite a las fuerzas oscuras para que le den poder en su conquista de las naciones. Este mismo príncipe Satanás resistió al mensajero a Gabriel durante las 3 semanas. Hubo un conflicto en el aire. El gran arcángel Miguel eventualmente llegó a asistirle al mensajero Gabriel. Los ángeles y su participación en la historia. Existen otros 2 incidentes, los cuales la Biblia revela acerca de Miguel en confrontación con el diablo. Uno de ellos se encuentra en el libro de Judas, en donde se nos dice que Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. En dicho incidente, Miguel declaró simplemente: "El Señor te reprenda". El libro de Judas 9. El segundo incidente se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, con respecto a la batalla entre Satanás y Miguel. En este incidente, Satanás sería lanzado fuera, la cual conduciría a la venida de Anticristo. O cuánto poder tiene este querubín que en algún tiempo fue ungido con el propósito de detener el mensajero de Dios, cuando deseaba revisar y mantener el mensaje de Dios. Él es responsable de las guerras sangrientas
entre las naciones y por las cosas abominables en el paganismo idolátrico. La Biblia también declara que Satanás tiene poder para moverse sobre individuos para hacer una influencia en sus acciones, tal como cuando influenció a David para llevar a cabo el censo del pueblo en el primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Dios usa a sus ángeles para mantener y defender a aquellos que son suyos. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serían herederos de la salvación. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, no solamente son enviados para ministrar a aquellos que serían herederos de la salvación, sino también para mantenerlos en el camino y para llevarlos para que su pie no tropece en piedra. Libro de Salmos, capítulo 21, versículo 11 y el 12. Las escrituras también declaran que ellos ministran en diferentes maneras. Los querubines fueron colocados como guardianes en el huerto del Edén para evitar que los hombres entraran y comerían del árbol de la vida. En Génesis capítulo 19, cuando llegó el tiempo de destruir a Sodoma y Gomorra, 2 ángeles fueron enviados a liberar a Lot y luego destruir aquellas 2 ciudades. En Betel, Jacob miró a los ángeles ascendiendo y descendiendo tiempo después en la historia. Vemos que un ángel trajo pan y agua a Elías cuando estaba recostado bajo un enebro, abatido y orando para que podría morir. Primero de Reyes capítulo 19. Cuando Eliseo fue sitiado en Dotán, las huéspedes angélicas fueron enviadas a él para liberarlo, lo cual ellos cumplieron cuando hirieron a sus enemigos con una ceguera. Segundo de Reyes capítulo 6. El ángel del Señor mató en una noche a 185,000 soldados del ejército de Sennacherib, rey de Asiria. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Otro ejemplo de la presencia de un ángel ocurrió cuando Daniel había sido echado en el foso de los leones. Dios envió a un ángel cerrar la boca de los leones. En el libro de Daniel, capítulo 6. Fue un ángel quien le advirtió a José que debería huir a Egipto con el niño Jesús, así como cuando debería regresar con él. En el libro de Mateo, capítulo 2. Después que Jesús había ayunado durante los 40 días, ángeles vinieron y ministraron para él. El libro de Mateo, capítulo 4. El término de sus sufrimientos en el Getsemaní, un ángel apareció para fortalecerle. Lucas capítulo 22, versículo 43. Un ángel liberó al apóstol Pedro de la prisión en el libro de Hechos, capítulo 12. Y otro informó a Pablo que tanto él como todos los que viajaban con él en el barco habrían de sobrevivir en el naufrago. El libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22. Un arcángel estaría presente en la venida secreta de Cristo en el aire. Primero de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y habrán ángeles involucrados en el periodo de la tribulación en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2. Solo el cielo podría revelar la cantidad de ocasiones en las cuales los ángeles nos han ayudado a través de sus obras providenciales. Aunque aún, en la muerte de los ángeles parecen ser escoltas divinas del alma para llevarlo a nuestro lugar de reposo. Lucas capítulo 16, versículo 22.
En el libro de Daniel, capítulo 10, Gabriel vino a fortalecer a Daniel. Trajo fortaleza física al profeta. Del mismo modo que impartió palabras que fortalecían el alma de Daniel, para fortalecerlo espiritualmente. Aún así, Daniel ignoraba lo que estaba sucediendo. Gabriel dio cierto servicio del cual no se menciona. Gabriel nos habla de una pelea con este príncipe, con cuánta frecuencia Satanás y sus ángeles de las tinieblas están disputando las vidas de nuestros hijos y jóvenes, mientras que nosotros nos encontramos en la agonía de la oración, intercediendo por ellos. Ese capítulo 10 de Daniel nos revela que con frecuencia existe una guerra sin cuartel en los lugares celestiales de la cual no estamos conscientes. En este incidente, Gabriel pudo dejar la batalla cuando Miguel llegó, pero tuvo que regresar para pelear con el príncipe de Persia. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 20. Seres espirituales, peleando contra seres espirituales, un mundo encima de nosotros. Está siempre activo en contra del mundo que es visible. Esto ocasiona que el corazón del cristiano de hoy en día se pregunte: ¿qué ángel de maldad está encima de los Estados Unidos? ¿Qué ángel ha sido designado por Dios sobre los Estados Unidos? ¿Para que influencie a nuestros líderes en dirección a la justicia, tanto como los demonios están preservando en influenciar a los líderes hacia la maldad? Las oraciones de Daniel fueron evidentemente el elemento inquietante entre principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cuál fue la naturaleza y el propósito de la oración de Daniel en ese momento? Esta oración fue una continuación de la oración del capítulo anterior, en donde Daniel estaba orando acerca de los 70 años que Jeremías había profetizado. No obstante, el incidente en este capítulo 10 sucedió 2 años después, cuando el retorno de Israel estaba por llevarse a cabo, mientras que el tiempo de Dios para su retorno era inminente. Satanás estaba preservando en detener su regreso. Para cumplir con su plan, Satanás con frecuencia debe orar a través de reyes. Miguel estaba trabajando con estos reyes para influenciarlos a fin de que dejaran regresar a los judíos por supuesto. Ciro y Dario no tenían conciencia de la presencia del príncipe angélica de Persia, y igualmente inconscientes del mensajero angelical, quien había venido como respuesta a las oraciones de Daniel. Esta oración de Daniel era verdaderamente en pos del destino de la nación judía. El poder de la oración se observa aquí en la resolución de una historia, y aún así Satanás peleó en contra de Miguel por ello. Quizá Daniel, teniendo el favor de Dario, le había hablado a él y a Sirio respecto al escrito profeta de Jeremías acerca de Ciro, predicho en el libro de Isaías, capítulo 45, los versículos 1 hasta el 6. Ahora estaba orando para que pudiera obtener el deseo final. Aún así la batalla rugía, así adelante y atrás. Cuando el príncipe de Persia ganaba ventaja, los reyes de Persia creían que no serían sabio dejar volver a los judíos a Jerusalén. Cuando el mensajero que vino a Daniel en su oración se había parado victoriosamente delante de su adversario, los reyes de Persia
Entonces creyeron que deberían dejar a los judíos que regresaran. Únicamente después de 21 días fue que el asunto pudo resolverse. La venida de Miguel había aliviado el mensajero el tiempo suficiente para que pudiera ir con Daniel y contarle acerca del progreso que se había llevado a cabo. Mucho de esto habría animado en gran manera a Daniel. Después Gabriel regresó para ayudarle a Miguel en la batalla. El resultado de tal lucha lo vemos en el segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, 23, y en el libro de Cedras, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. De una manera muy gráfica, esta batalla en los lugares celestiales nos muestra los esfuerzos determinados de los poderes de las tinieblas para derrotar a las oraciones del pueblo de Dios, aunque la oración tomó un efecto inmediato en el cielo de acuerdo a la declaración del mensajero celestial. Daniel no había tenido ninguna manifestación de dicha situación durante 21 días. Los poderes de las tinieblas en los lugares celestiales habían restaurado el mensaje de que la oración de Daniel había sido escuchada y contestada. El cristiano debe discernir que el poder de la oración no debe ser visto únicamente en la vida de una persona, sino también desde una perspectiva global. Los últimos tiempos demandan que los santos de Dios se involucren en oraciones por el mundo y por sus poderes, cuando nuestras oraciones van más allá de nuestras necesidades personales y entran en un ramo global. Entonces estamos entrando en la área en donde residen los principados y las potestades. Necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el ramo de la guerra espirituales. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Una oración de bendición para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.